Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, y estamos en este tiempo meditando un poquito nada más, lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de Santo Padre Francisco. Y estamos ya en el capítulo 2, y ha sido de verdad una riqueza, tanto para mí y lo es para toda la iglesia. De verdad, qué manera de transmitir la alegría que debemos de tener nosotros los que nos dedicamos a predicar, los que nos dedicamos a llevar el Evangelio. Esa alegría que viene precisamente del Evangelio que es Jesucristo. Entonces, el Santo Padre nos vuelve a traer, a recordar que nosotros debemos de tener en cuenta eso, que nosotros en todos los sentidos, y no solamente en el sentido material, que yo creo que no debe de ser así, pero en el sentido espiritual nosotros debemos de tener nuestra fuente en el mismo Evangelio. Nosotros que predicamos el Evangelio debemos de tener la fuente de la paz en el mismo Evangelio, la fuente del amor en el mismo Evangelio, la fuente de la felicidad en el mismo Evangelio. Es decir, si nosotros somos aquellos que lo estamos transmitiendo, pues nosotros debemos de tener eso en nuestra vida. Bueno, entonces estamos en el capítulo 2, en la crisis del compromiso comunitario, ¿sí? Y entonces, pues vemos, hemos estado con nosotros viendo algunos desafíos, ¿verdad? De todo esto del mundo actual, y luego estamos ya ahorita en las tentaciones de los agentes pastorales, ¿sí? Y hemos visto un no a la asedia egoísta, ¿sí? No a la asedia egoísta, y eso es sumamente importante porque es como una enfermedad. En sí es una enfermedad y nosotros debemos de tener muy claro que podemos nosotros caer en eso que es conocido como la asedia, ¿sí? Y entonces, ¿qué es exactamente la asedia? Pues es un tedio, una tristeza, una pereza. Así la asedia es precisamente como su nombre lo dice, una pereza espiritual, ¿sí? Entonces, eso es a lo mejor muy común en aquellos que nos dedicamos a evangelizar. Llega el momento de ese tedio, esa ansiedad del corazón, que afecta a todo mundo, ¿sí? Pero fíjense nada más, es especial. A mí siempre me llama mucho la atención en el Salmo 91, cómo nos habla de esa asedia. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. Y el Salmo 91 a mí me llama muchísimo la atención cuando dice que, el Salmo 91 nos habla de la protección que tenemos en Dios. Y es un salmo precioso, es un salmo que nosotros deberíamos de tener siempre en nuestra mesa de noche para leerlo en la noche. En sí, acuérdense que este es el salmo de completas del domingo. Y dice que hablando de los santos padres y muchos de los que saben han dicho que precisamente es a lo que se refiere la asedia. Dice en el el versículo 5, no temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Palabra de Dios, ¿sí? Entonces, el azote que devasta a mediodía, y en otras traducciones es el demonio del mediodía. ¿Qué es el demonio del mediodía? Bueno, es cuando llega a la mitad de algo. Entonces llega precisamente ese aburrimiento. Ya no está el entusiasmo de lo que estamos haciendo, porque comenzamos todos con entusiasmo, todos absolutamente cuando tenemos un encuentro con el Señor, comenzamos con ese entusiasmo. Sí, les decía a mis hermanos de las comunidades que recordaran la primera vez que nos llamaron a servir, la primera vez que nos llamaron a dar un tema. Ese tema yo creo que fue el más orado, el llevado al Santísimo, preparado, citas bíblicas, leímos acá, leímos allá para estar preparados, ¿sí?
Y eso precisamente es lo que nos motivó a llevar a cabo eso, ¿sí? Y entonces, y bueno, que también cuando nos llamaron a servir, por ejemplo, en un retiro, también nosotros fuimos con esa alegría de decir lo que yo haga, que los demás hermanos lo sientan como que es Dios estando aquí sirviéndoles y con esa alegría. ¿Y después qué pasó? Sí, nos piden un tema y, ya lo tenemos. Ya lo sabemos. Eso ya lo di. Eso, es decir, ese pues no sé, aburrimiento, asedia, realmente es precisamente la palabra asedia, esa pereza espiritual, ¿sí? Entonces nosotros vemos que no solamente en la vida espiritual, también en toda la vida, a mitad del matrimonio llega el demonio del mediodía. A mitad de una gran obra llega el demonio del mediodía. A mitad de una consagración llega el demonio del mediodía. A mitad de una entrega a Dios llega el demonio del mediodía. Quiere decir que cuando estás ya a la mitad, cuando ya pasó precisamente ese entusiasmo de lo nuevo, de lo que era, lo que te llamó a entregarte, por ejemplo, hablando de un matrimonio, y también voy a hablar de la consagración, hablando de un matrimonio, ya dice, pues ya creo que ya la conozco o ya lo conozco, ¿verdad? Creo que ya no hay nada más que descubrir en él o en ella. Entonces llega precisamente lo que es el aburrimiento, el tedio, la rutina, y es sumamente peligroso. Pero no tengamos miedo, porque aquí dice precisamente el Señor, dice, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía, porque yo creo que algo que devasta no es tanto a veces los grandes pecados, las grandes tentaciones, sino lo que devasta de verdad hablando de la consagración. Cuando nosotros nos consagramos, y yo creo que es algo que debemos de tener bien claro, que es un peligro, ¿verdad? Cuando tú te consagras, de verdad es esa alegría de entregarte a Dios, de hacer todo por Dios, de hacerlo todo, ofreciéndolo al Señor, sabiendo que tiene precisamente ese sentido. La consagración tiene el sentido de entregarte a Dios, ¿sí? Y entonces viene después de que ya ha pasado mucho tiempo, a la mitad, precisamente por eso se llama del mediodía. ¿Por qué? Porque se caracteriza el mediodía por un calor, un aburrimiento, una modorra, como luego decimos, ¿verdad? Es decir, a mediodía es cuando el calor está más fuerte, pero sobre todo en tiempo de calor, el sol está en lo alto y está más fuerte el calor. Y ese es el momento, ¿verdad?, de lo que sientes más calor. Ya después, más tardecito, empieza a bajar el calor, ¿sí? Entonces, por eso se le llama mediodía, el demonio del mediodía, porque llega todo eso. Entonces, por ejemplo, hablando de la vida consagrada, pues llega precisamente a mitad de tu consagración, llega este aburrimiento, este sopor, hacer las cosas porque te llenas de trabajo, ¿verdad? De actividades y entonces ya vas dejando un poquito lo que es la oración, y eso es sumamente peligroso. Por eso dice la palabra de Dios que devasta a mediodía, devasta, porque es lo que puede terminar con una vida consagrada, puede terminar con una relación de amor con Dios, porque te vas acostumbrando en un día, en otro día, a no orar, a no estar con el Santísimo, ¿sí? A no estar en la vida comunitaria, a no estar en la vida de fraternidad, y te vas poco a poco, ¿verdad?, acostumbrando. Y entonces eso es sumamente peligroso. Igual en el matrimonio. Ya nos conocemos, ya no hay nada que platicar, ya no hay nada que conquistar, ¿verdad? Y eso es lo que te mantiene. Lo que debes de hacer es despertarte y empezar a buscar, ¿verdad? A buscar que conquistar. Buscar te mantiene vivo. Quien busca está siempre vivo. Aquel que dejó de buscar se muere. Y es lo que llega el demonio del mediodía, ¿sí? Y el buscar te mantiene. Si el río está buscando el cauce hasta llegar al mar y perderse en el mar, aquel que busca siempre estará vivo. El que dejó de buscar está muerto. Entonces hay que buscar ¿qué?
hay que buscar estar más tiempo con Dios, hay que buscar tiempos de calidad con el Señor, refiriéndome a la vida consagrada. Hay que buscar enamorarte más de Dios, hay que pedirle. Hay un canto que a mí me gusta muchísimo, la hermana Linda, que estuvo aquí precisamente en Tijuana, ella compuso este canto y a mí me encanta. Y le dice al Señor, le grita, enamórame de ti, ¿verdad? Quiero estar siempre a tu lado. Y eso es pedírselo con todo el corazón. Decir, enamórame de ti. Pero también nosotros debemos de tener ciertos detalles. El detalle de no es hora de ir a la capilla, más pasar a la capilla a saludar al Señor. El detalle de llevarle una flor, el detalle de estar un momentito de más allí, el detalle de la noche antes de irme a dormir. Bueno, pues tiene que haber oración, ¿verdad? Pero no sé, todos esos detalles que van poco a poco, de verdad, acrecentando el amor. Igual en el matrimonio, si nosotros lo aplicamos al matrimonio, los detalles deben de ser importantes, ¿sí? Entonces, buscar siempre que el demonio del mediodía de verdad no nos devaste, como dice aquí el Salmo 91, no nos devaste, porque es algo que lo que no pudieron hacer a lo mejor las grandes tentaciones. No sé dónde leí de esas presentaciones que llegan en internet, que se puso que el pecado, no sé, a desbaratar un matrimonio, y aquel que logró desbaratarlo, pues fue precisamente la apatía, el diario vivir, ¿verdad? Sobre todo la tristeza, esa pereza, el tedio, lo de diario. Sí, entonces eso es precisamente lo que nos dice el Santo Padre, no a la asedia espiritual. Vamos a una corte y regresamos enseguida. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Provida. Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Capilla Madre Dolorosa invita a todos los hombres y mujeres de buena voluntad para que participen en la adoración nocturna cada cuarto sábado del mes. Somos una sección de nueva creación y necesitamos de ustedes. Inscripciones e informes al 686-7078 con José Romero o Socorro Rodríguez. Gracias. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos viendo que dice el Santo Padre en su exhortación, no a la asedia egoísta, ¿sí? Entonces estamos viendo que es la asedia
la sedia espiritual. Pero bueno, esto es también muy importante tocarlo, porque la sedia precisamente es algo que nos puede devastar, porque llega como un pequeño humo, como una pequeña sensación de tristeza, una pequeña sensación, ¿verdad?, de apatía, de flacidez, de no sé, de todo eso llega a nuestra vida. Y entonces ese tedio va llenando todo nuestro corazón, nuestras actividades, nuestras predicaciones, y eso es sumamente peligroso. Entonces nosotros debemos de estar, pero bien atentos, bien atentos. ¿Y por qué llega? Bueno, pues precisamente llega por la negligencia, ¿verdad?, de que no cumplimos con, por ejemplo, aplicado a la vida consagrada, es que no cumplimos nosotros con las cosas espirituales que nosotros debemos de cumplir. Y no hablo de cumplir, solamente cumplir, sino el deber que tengo yo como de mi vida consagrada, pues de dialogar con Dios, ¿verdad? Y no es solamente cumplir por cumplir, sino que yo debo de tener bien claro que si yo no dialogo con mi esposo, pues por supuesto que va a suceder eso. Y aplicado al matrimonio, pues llega precisamente por no cumplir con las obligaciones de estar comunicándose, de estar haciendo todo, sobre todo una vida de amistad con tu esposo, con tu esposa. Es decir, todo eso llega por negligencia, por flojera, por apatía, ¿sí? Entonces, aunque a mí me cueste, yo tengo que estar allí rezando. Aunque a mí me cueste, yo tengo que estar cumpliendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor habrá momentos que lo haces solamente porque tienes que hacerlo. Adelante, no pasa nada. No, nosotros ya brincamos. Yo espero estas palabras de lo hago cuando lo quiero, cuando lo siento o cuando me nace. Yo creo que esas palabras para cualquier consagrado ya no debe de ni siquiera estar en nuestro vocabulario. De hacerlo cuando nos nace o cuando tengo ganas, pues no, ¿verdad? Es mi deber estar allí y claro, nosotros sabemos que aunque no sienta nada, que aunque el Señor me esté dando o permitiendo precisamente un desierto, yo debo de estar allí. ¿Por qué? Porque es alimento a mi alma. A lo mejor yo no lo siento, pero los sentimientos son muy fluctuantes. Es decir, yo no me debo de basar en lo que sienta o no sienta. Aplicado a la vida consagrada. Aplicado al matrimonio, pues mucho igual, más bien igual. Yo debo de estar allí tratando de que haya una comunicación, tanto esposo o esposa. Es decir, porque el momento que deja de haber esa comunicación y buscamos comunicarnos con otra persona, sí, eso es sumamente peligroso, ¿sí? Porque la persona, todo el ser humano necesita de comunicarse, todo el ser humano, ¿verdad? Aún como sea. Habrá personas que por su mismo temperamento necesiten menos comunicación, pero sí necesitan. Entonces, pues es obvio que si yo no lo tengo allí con el matrimonio, con el esposo, con la esposa, pues voy a buscar otro lugar, ¿sí? Entonces, pero ya hablando de esto, estoy hablando de la asedia espiritual. Lo que los que saben dicen el demonio del mediodía, ¿sí? Y bueno, aplicado a un gran proyecto, aún a un gran proyecto llega el demonio del mediodía. Cuando empiezas un gran proyecto, háblese de lo que sea, sí, también llega que a mitad de ese gran proyecto llega el tedio, la pereza, llega lo que va llenando nuestro corazón, ¿sí? Entonces, pero vamos a ir un poquito ya viendo qué es lo que el Santo Padre nos dice aquí de no a la asedia egoísta, ¿sí? En el número 81 ya regresamos a lo que es la exhortación apostólica, ¿sí? Vemos aquí cómo el Santo Padre nos dice que necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, ¿sí? Es decir, sal y luz. En muchas ocasiones solamente, no sé, transmitimos algo sin sabor, ¿verdad? Yo respeto mucho a aquellas personas que se avientan a dar un tema, aunque no se hayan preparado o algo, pero porque ya es necesario, ¿verdad? Pero aún así una persona que aunque no se haya preparado para dar un tema, ¿verdad? Pero tiene esa chispa
de Dios, de un encuentro fuerte con Dios, ¿verdad? Eso es lo que va a transmitir, ¿sí? Entonces el Santo Padre nos llama a que debemos de tener ese dinamismo que lleve sal al mundo, ¿sí? Y bueno, sigue diciendo, ya habíamos leído todo estos números, ¿sí? Entonces vamos a pasar ahorita a lo que es el número 84, que dice, no al pesimismo estéril. Dice, la alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar, ¿sí? En el Evangelio según San Juan vemos esa alegría cuando describe el Señor, que esa alegría la van a tener los discípulos en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan 22, nos habla así, dice, también vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón, y vuestra alegría nadie la podrá quitar aquel día. Perdón, palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y vuestra alegría nadie la podrá quitar aquel día. Sí, palabra de Dios. Sí, dice muy claramente Jesucristo, ahora están tristes ante la eminente muerte del Señor. Él les está hablando, ya está en la última cena, y les está hablando claramente de que va a ser entregado a los gentiles, lo van a matar, y ellos se ponen tristes. Pero Él les dice, sí, está bien, ahorita están tristes, pero los volveré a ver y se alegrará su corazón. Y esa alegría nadie la podrá quitar aquel día. Y eso es cierto. Con toda la alegría de su corazón fueron la mayoría a la muerte, ¿sí? Hablemos de un Pedro que ni siquiera él se sintió no de morir como había muerto su maestro, sino que pidió ser crucificado hacia abajo, porque no era digno de morir como había muerto su maestro. Y hablemos de cada uno de los apóstoles, sí, vemos cómo fueron con alegría a la muerte, algunos, la mayoría, de una muerte una muerte que los llevó al suplicio, ¿sí? Y bueno, pues esa alegría que acompañó a los discípulos, a los apóstoles, de verdad nadie se las pudo quitar. Y eso es lo que nos llama el Santo Padre, ¿sí? A tener la alegría del Evangelio. Dice, los males de nuestro mundo y los de la Iglesia no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Miremoslos como desafíos para crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Romanos 5:20. Entonces, en muchas ocasiones nosotros podemos tener una excusa, ¿sí? ¿Sí? Es decir, aquellos desafíos, sobre todo, lo que los males de nuestro mundo, nosotros nos podemos decir es que es tanta la maldad que ¿para qué predico? Es tanta la maldad, ¿para qué voy casa por casa? Qué peligroso, ¿verdad? Puede haber algo, es decir, dice, los males del mundo no deben reducir nuestra entrega y nuestro fervor, todo lo contrario. Debemos de ver que los tiempos son malos y que tenemos que darnos prisa a predicar el Evangelio. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. Eso es tremendo, ¿verdad? Porque esa esperanza que debe de mover nuestro corazón, que a pesar de que solamente veamos eso, en el caso de que dice de las bodas de Caná, agua, no vemos el milagro, vemos solamente la humanidad de lo que nos rodea, la humanidad de las personas que estamos evangelizando. O en otro caso, peor, vemos la cizaña en el mundo, la cizaña en lo que nos rodea, la cizaña en que ya entraron a tu casa y te robaron, la cizaña de que ya te robaron tu carro, etcétera, etcétera. Y eso solamente lo ves y te dejas llenar de esa tristeza y dices, ¿cuál es el caso? Es demasiada la cizaña. Pero no debemos nosotros de tener ese pesimismo estéril, dice el Santo Padre. Eso es un pesimismo estéril que no da ningún fruto. No da ningún fruto. No tenemos, de verdad, no debemos de tener ese pesimismo. ¿Por qué? Porque nos va a ir llenando. Todo lo contrario, debemos de recordar esa parábola de la cizaña. Sí vamos a crecer juntos.
vamos a crecer juntos, ¿verdad? Pero al final, recordemos que la cizaña será cortada y quemada, y el trigo será guardado en el granero de Dios, que es el cielo, ¿sí? Así que nosotros debemos de tener, eso sí, nunca nosotros debemos de dejar a un lado que debemos de crecer más que la cizaña. Y eso es algo que nosotros debemos tener bien en cuenta. La cizaña está creciendo más ciertamente que nosotros, pero nosotros no hemos crecido. Nosotros los cristianos, sobre todo los cristianos católicos, no hemos crecido, no estamos creciendo. La cizaña nos ahoga y nosotros cada día más pequeños. Sí, yo me gusta mucho decirles a los jóvenes, trasciendan, ¿verdad? No solamente se les pide su manera diferente de ser, de vestir, de hablar, ¿sí? De comportarse. No solamente se les pide porque es una ley, no, es mucho más profundo esto. Pero bueno, se nos termina el tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Queridos radioescuchas, se les invita a participar en un evento para generar fondos y continuar con las transmisiones de Koinonia Radio, el cual consiste en adquirir unos bonos de $100 cada uno. Tenemos solamente 300 bonos. Las personas que los adquieran y nos apoyen entrarán en una dinámica de premiación. Se elegirán al azar los números de los 3 bonos que serán agraciados con $5,000, $2,500 y $1,000. Todavía tenemos unas semanas para que apartes tu bono. El día que se determinará el agradecimiento es el 19 de julio por la mañana en la Capilla del Espíritu Santo. Adquiere el tuyo y colabora con esta obra de evangelización. Koinonia Radio, la radio de la arquidiócesis en tu radio. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y bueno, quiero tomar un minutito para invitarlos. Y estamos mañana, este es el gran día, donde vamos a saber cuál es el agraciado que se va a llevar los $5,000. Los $5,000, es decir, es mucho dinero, es mucho dinero. Entonces todavía tú puedes venir y pedir tu bono, que solamente cuesta 100. Lo que están haciendo las familias, y yo las honro, porque pues sí, $100 es mucho dinero, pero la posibilidad de ganar es mucha, porque nada más se hicieron 300 boletos. Entonces, pues todavía nos quedan boletos y tenemos que venderlos este día. Entonces, si tú te interesa, que ojalá y que sí, dices, bueno, pues toda mi familia nos podemos reunir y entre 5 de mi familia podemos comprar un boleto. Así que, pues, adelante. Si ustedes se reúnen 5 de su familia, pues pueden comprar un boleto de $100, $20 cada uno, y las posibilidades de ganar son muy grandes. Entonces, llámanos y nosotros somos capaces de llevártelo hasta la puerta de tu casa. Es decir, si tú dices, tráiganme un boleto, pues lo hacemos. Y si no, si tú dices, bueno, pero yo vivo en Estados Unidos, ¿cómo lo podemos hacer? Es muy fácil, ¿verdad? Te escaneamos el boleto, te mandamos la figura de tu boleto, este es tu número tú lo tienes ahí, nosotros ya ponemos ahí en el talón tu nombre, tu teléfono, tu dirección, bueno, los datos tuyos, y ya está allí. Y entonces tú ya pones ya confirmamos que tú hayas puesto que nos hayas mandado el dinero, que lo hayas depositado en una cuenta, y ya entras
pues en estos bonos de premios, ¿sí? Mañana va a ser el día que nosotros sabremos quién se ha ganado estos bonos, ¿sí? Pues yo también, hay que entrarle todos, ¿verdad? Porque pues ojalá que nos saquemos esto para que la radio siga creciendo. Entonces, tenemos el bono agraciado de $5,000, $2,500 y $1,000. Pues ya cualquiera que nos saquemos, cualquiera estará muy bien, ¿sí? Así que todo el dinero que podamos de los dólares, pues hay que invertirlo en un boleto, ¿sí? Y bueno, pues también tenemos el próximo desayuno de Radio Católica. Bueno, anoche les doy muchas gracias a aquellos que estuvieron en mi fiesta sorpresa, fiesta para celebrar mi cumpleaños, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que acudieron. Cenamos delicioso, fueron unas costillitas que nos preparó Susi e Isaac, nuestro hermano Isaac. Y estuvieron deliciosas, la cena de lujo, la compañía de lujo, el ambiente de lujo. La verdad nos la pasamos muy bien. A mí me encantó, ¿verdad? Todos estuvimos ahí compartiendo. Era pocas personas realmente, pero pues fue un ambiente de fraternidad muy fuerte, ¿verdad? Y nos estuvimos riendo y estuvimos compartiendo. Muchas gracias, ¿sí? Y bueno, pues seguimos el próximo desayuno es el día 1 de agosto. Y va a estar el padre Aarón Vázquez con nosotros. Y ya les recordamos, siempre oramos por sanación en los desayunos. Y luego tenemos el aniversario. Ya vamos a cumplir, ¿cuántos años vamos a cumplir? 7 años, sí, muchas gracias. 7 años vamos a cumplir. Yo para las fechas soy muy mala, muy malísima, bueno, para todo. Siempre le ando preguntando a mi hermana que hicimos los votos juntos. Oye, ¿cuándo hicimos los votos? ¿Cuál es la fecha? ¿Cuántos años tenemos? ¿En qué año hicimos nuestro noviciado? ¿En qué año? Porque es buenísima para las fechas y yo no soy muy buena. Bueno, 7 años ya de que la comunidad Koinonia nació. Así que vamos a celebrarlo con un gran concierto. Todos los ministerios de música de la comunidad Koinonia van a estar presentes. Y vamos a ver si algunos de los hermanos de otras comunidades que también quieren participar, porque es una gran fiesta. ¿Dónde vamos a estar? En la parroquia de San Francisco Javier, que es una gran explanada y además nos prestan allí el padre Archila muy amablemente. Además, el padre Archila siempre prepara algo bien delicioso. Entonces, excelente cocinero, excelente hermano, excelente sacerdote. Y vamos a estar todos allí. Habrá venta de comida. ¿Todo para qué? Adivinen para qué. Para la radio. Todo es para la radio. Y con mucho gusto lo hacemos, con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto seguimos trabajando y con mucho gusto nos van a seguir ustedes escuchando. Y si se cansan de escucharnos, pues digan, yo ya no quiero escuchar que hablen de dinero. Aquí está el dinero, ¿verdad? Para que no vuelvan a hablar. Y en cuanto nosotros tengamos todo el dinero ya todos los meses cubiertos, ya no volvemos a hablar de dinero. Pero pues si no, pues discúlpenos, pero vamos a tener que seguir recordando, tocando a su corazón, a su generosidad, ¿sí? Vamos a seguir diciendo todas estas actividades que tenemos. Así que, pues bueno, ojalá y que ustedes se animen, ¿sí? Entonces estamos en la exhortación apostólica de Evangelii Gaudium, ¿sí? Y estamos en el capítulo 2, que es en la crisis del compromiso comunitario. ¿Sí? La crisis que estamos viviendo, el compromiso comunitario, no solamente el compromiso comunitario hablando de la iglesia, también el compromiso comunitario del matrimonio está en crisis, y vaya que está en crisis. Y todo esto que estamos estudiando nos llevan a decir, es por eso que los jóvenes ya no se quieren casar tampoco. Sí, todo compromiso les da un temor terrible. Ya todos los jóvenes tienen un temor terrible a comprometerse. Pero el Santo Padre nos habla de que sí hay que comprometernos, ¿sí? Entonces dice el Santo Padre, no al pesimismo estéril. No al pesimismo estéril. Dice, no nos dejemos ahora sí que apabullar por el mal. Recordemos en Romanos 5:20, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Sí? Dice, y no estoy nada más haciendo un recordatorio de lo que vimos, ¿verdad? Dice, no solamente debemos de ver el agua, que un día puede convertirse en vino, o la cizaña que nos llega. Les decía antes de irnos que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta esto. Yo les digo a los jóvenes, y no nada más a los jóvenes, no solamente son reglas cuando les pedimos diferencia, no son reglas, es que tenemos que ser diferentes.
Tenemos que ser diferentes porque la cizaña nos está ahogando. Nos está ahogando y nosotros tenemos que dar la imagen de Dios y debe de brillar la diferencia. Diferencia en el hablar, diferencia en el vestir, diferencia en cómo nosotros nos comportamos, diferencia en cómo nos divertimos, diferencia en cómo en todo. Debe de haber una diferencia. En cómo todo debe haber una diferencia porque sucede que estamos luchando contra la cizaña, pero hablamos como la cizaña, nos vestimos como la cizaña, ¿sí? Nos divertimos como la cizaña, pensamos como la cizaña. Entonces, ¿cuál la guerra? ¿Cuál guerra? Alguien que está tan unido a la cizaña no puede guerrear. No puede guerrear con alguien que es tu amigo, imposible. El mismo Jesucristo dijo, y no puede ser que Satanás esté guerreando contra sí mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su reino se devastará. Entonces, por eso la diferencia no es una regla. Tienes que vestirte a ti, tienes que hablar diferente, tienes que ser diferente en tu manera de comportarte. No es una regla, es una necesidad. Es una necesidad que debemos de decir al mundo, mira la diferencia. Yo le voy a hablar de Dios a una persona, si es que le hablo de Dios, ¿verdad? Y dice, ¿tú me vas a hablar de Dios? Si yo te veo comportarte como si no fuera Dios tu Señor. Entonces, es importante la diferencia. Es importante que nosotros le digamos a los jóvenes, mira, hay una diferencia. Sigue hablando el Santo Padre, dice, a 50 años del Concilio Vaticano II, aunque nos duelan las miserias de nuestra época y estemos lejos de optimismos ingenuos, porque no somos ingenuos, ¿sí? Al mayor realismo no debe significar menor confianza en el espíritu ni menor generosidad. Sí, el que no seamos ingenuos no debe de ser, por ejemplo, yo recuerdo muy bien unas palabras de nuestro pastor, don Rafael Romo Muñoz, cuando nos decía, me preguntaba, ¿y cómo les va aquí en la colonia? Oh, no, le digo, muy bien, señor. No, nos tratan muy bien, nos respetan y todo eso. Dice, hermano, no sea ingenua. Y eso me retumbó en mi corazón. Y dijo, es cierto. Tenemos que ser confiadas, más no ingenuas, ¿sí? La realidad es eso. Acaban de robar nuevamente, yo creo que el alambre, ¿cómo se llama? El cable de la luz. Acaban de robarlo, es decir, no hay que ser ingenuas, la maldad está allí, pero no me voy a dejar apabullar, todo lo contrario, ya tengo a alguien más por quien orar. Ya estoy orando por los que se metieron a robar esto, por los que se metieron esto, por lo que esto, ya estoy orando por ellos. Entonces, no, es decir, hay que vencer al mal a fuerza de bien. Ya agregó, si es la misma persona, pues voy a orar doble por ella. Si es otra persona que entró a robar el cable, pues entonces, ¿verdad? Ya tengo otra persona más a quien orar. Y estoy orando por aquellos que secuestraron a no sé quién, por aquellos que robaron el carro de no sé quién, por aquellos... Y hay que seguir orando. ¿Por qué? Porque es solamente así. Entonces, si ese es el mal, pues al menos que salga un bien del mal, la salvación de ellos, ¿sí? Además, la palabra es muy, muy, muy clara cuando dice, si oran solamente por aquellos que les hacen de bien, pues ¿qué de especial haces? Eso también hacen los gentiles. Ora por tus enemigos, ora por aquellos que te persiguen. Entonces es llevar a cabo el evangelio, ni más ni menos. ¿Sí? Entonces dice así, unas palabras tremendas, ¿sí? Tremendas el Santo Padre. ¿Sí? Lejos, aunque nos duelan las miserias de nuestra época y estemos lejos de optimismos ingenuos, el mayor realismo no debe significar menos confianza en el Espíritu, ¿sí? Ni menos generosidad, ¿sí? No. El Espíritu Santo está trabajando, ¿sí? Y el Espíritu Santo es aquel que va a llevar a muchísimos a la salvación. Y vamos en el poder del Espíritu Santo cuando predicamos. No vamos en nuestras fuerzas, no vamos en nuestro poder. Vamos en el poder del Espíritu Santo. Y Él no se ha disminuido su poder. No es menor el poder de Dios. El poder de Dios es el mismo, ¿verdad? Entonces, pues nada de eso que nos puede ir llenando nuestro corazón, ¿sí? Ni menos generosidad. ¿Para qué? ¿Para qué predico? Ni caso me hacen, ni cambian, ni nada. Nosotros debemos de seguir a tiempo y a destiempo, como dirá San Pablo, ¿verdad? A tiempo y a destiempo predicando el Evangelio. Vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro.
aumenta nuestra fe, para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Las cápsulas de Moringa ya no son más MoriPlus, sino que ahora son Moringa Koinonia. Misma cantidad, misma presentación, solo el nombre cambia. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Este es un producto 100% natural. Lo tenemos en presentación de 120 cápsulas con todos los beneficios del árbol de la moringa, el árbol de la vida. Haga sus pedidos, llámenos 608-3652. Ahora tenemos marca propia, Moringa Koinonia. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta 32 50 13 78 84 47. Hola, soy el Padre Benigno Medrano, trabajando juntos por la evangelización. Ayúdenos a evangelizar, sea parte de esta obra. Haz tu ofrenda para que Koinonia Radio pueda llegar a más lugares y dar a conocer a Jesucristo, Rey del Universo. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Estamos de regreso en su programa Divino Maestro y bueno, pues nuevamente estamos pidiendo, suplicando, ¿verdad? Invitando muy con todo nuestro corazón. Ayúdenos a seguir adelante. Ya es el último día que nosotros podemos vender estos boletos. Bueno, si usted el domingo en la mañana, antes de la misa, todavía llega y dice quiere un boleto, pues por supuesto que se lo damos, por supuesto que lo metemos ya en la ¿cómo se llama esa cosa? Que donde van a meter todos los boletos. Tómbola, gracias Dani, gracias. Saludamos a Dani que está aquí en los controles, excelente. Tuvieron un programa, Koinonia Kids, fabuloso. Les habló Leonor Mercado, Benórica Gutiérrez, Agustín Castillo, Raquel Galicia. Raquelito, felicidades si todavía está allí. Dios le bendiga, felicidades a Samantha y a don Tomás, por supuesto. Y les hablaron muchísimas, Josefina Santana, Emily Reyes Mendoza, Luciana Paola, Ángel. Bueno, les hablaron muchísimas personas, ¿sí? Y eso estuvo fabuloso, así que hemos descubierto otro valor para Koinonia Radio. A Jackie, aunque le da un poquito de temor ahorita, al tercer programa va a estar como pez en el agua, ¿verdad? Porque Dios da la gracia, definitivamente, ¿verdad? Eso todo el mundo lo sabe. Y además es unos jóvenes. Luego Dani también, por supuesto que Dani, todos los dones que Dios ha dado, ¿verdad? Estos jóvenes. Entonces, eso es precisamente lejos de ese pesimismo. Dice, y precisamente es el siguiente punto que dice el Santo Padre, no al pesimismo estéril. El Santo Espíritu es el mismo. Pero estábamos hablando precisamente, antes de entrar en el tema, estábamos hablando de estos bonos fabulosos de $5,000. ¿Cuánto es $5,000? Pues es un dineral, ¿no? No sé cuánto será, pero es mucho dinero, no sé, unos 70,000 será. O ahorita como está el dólar, y para nosotros pues ha sido un poquito más pesado, que el dólar ha subido más, porque el comprarlos, porque si a veces nos lo pagan en dinero, y luego nos dan 1,500 y que tenemos que comprarlo y está un poquito más caro. Total que bueno, pues Dios, 75,000, es decir, dar un enganche para un carro, para una casa, ¿sí? Exactamente, ¿verdad? Entonces es mucho dinero, entonces nosotros todavía puedes entrar. Si ahorita tú nos dices yo quiero un bono, $100, es decir, si te unes con tu familia y dices cada uno va a poner $20, entonces llámanos y nosotros te lo llevamos, llámanos en este momento. Y si tú estás, por ejemplo, en Estados Unidos que dicen, no, pues no podemos llevártelo ya ahorita, donde quiera que tú estés, tú di,
¿verdad? En Estados Unidos hay muchos cajeros que reciben el depósito. Entonces yo ya hice el depósito, ¿verdad? Aquí está el número de depósito, ¿sí? Entonces ya nosotros escaneamos lo que es el boleto y te lo mandamos. Este es tu boleto. Entonces ya allí en el boleto escaneado ya está tu numeración, ya la ves, entonces tú sabes y nosotros sabemos, porque ahí va a estar tu nombre donde vamos a poner tu nombre, tu dirección, sí, y ya puedes entrar. Entonces todavía puedes tener esta oportunidad de sacarte este bono de $5,000, $2,500, que es la mitad, que también es mucho dinero, y $1,000. Entonces, pues órale, hay que entrarle, ¿verdad? $1,000, pues $1,000, 10,000 pesos. Oye, pues, no, hombre, 15,000 pesos. O sea, súper bien. Por $100, pues sí vale la pena. Así que todavía tú puedes de verdad, llamarnos y decir, yo quiero, tráigamelo aquí a mi casa y nosotros te lo llevamos. Y si es en pesos, pues nada más cuéntale a ver cómo está ahorita el dólar y ya nos das el dinero. Entonces, hoy es el último día. Bueno, si mañana temprano, les vuelvo a repetir, ustedes quieren, pues adelante, ¿sí? Mañana es el día que se va a determinar cuál será el bono ganador. No sé si es en la mañana o en la tarde cuando van a hacer la rifa. Ay, no puedo decir eso. Donde se va a determinar eso, ¿sí? Bueno, entonces todavía tú puedes apoyarnos. También tenemos la invitación para el próximo desayuno Pro Radio Católica, es decir, en La Escondida. Va a ser el 1 de agosto y va a estar el padre Aarón Vázquez. Pero también tenemos una celebración fabulosa, ¿sí? Es decir, no sabemos ni qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? Estamos pensando en un gran bazar. Así que si ustedes tienen por ahí cositas que dicen, ya quiero deshacerme, eso no te deshagas. Te vamos a dar un lugar a donde tú nos apoyes para hacer un gran bazar. Pero así enorme. De todo el día, donde haya muebles, donde haya carros, ay sí, ¿verdad? Bueno, donde haya todo. Entonces estamos pensando en eso porque la verdad es que ya no sabemos ni qué hacer para sacar. Debemos parte del mes pasado y este mes, y luego ahora pues sacar los premios de los bonos. Entonces pues el Señor es el Señor. El pobre padre pues se siente angustiado y todo, y lo comprendemos perfectamente, pero pues el Señor nos va a sacar de todo esto. Él nos metió a este ritmo, Él es el poderoso para sacarnos, así que Él sabe lo que hace y pues que no nos deje y nosotros con mucho gusto seguir trabajando con mucho entusiasmo, pero ustedes tampoco no nos dejen, ¿verdad? No nos han dejado, pero un poquito más, que esto vale la pena y todo lo que tú le des al Señor, el Señor te lo regresa al 100%. Eso te lo constato, te lo aseguro. La palabra es de Dios, no es mía, así que si fuera mía, pues no le creas, ¿verdad? Pero es palabra de Dios, Él lo ha dicho. Y el próximo 7 de agosto a las 6:30 tenemos una Santa Misa en San Francisco Javier. Sí, ustedes háblenos para decirles dónde está esa parroquia de San Francisco Javier y luego gran concierto. Bueno, primero asamblea de oración, gran concierto y luego habrá venta de comida y todo, adivinen para qué, para Radio Koinonia. Y bueno, pues ya casi llegamos al final de nuestro programa. El Santo Padre nos habla tan claro, cada frase del Santo Padre es una bomba, de verdad. Pues está claro, el poder del Espíritu Santo está hablando por su boca. Y sigue diciendo, llegan a veces a nuestros oídos hiriéndolos ciertas insinuaciones de algunas personas que aún en su celo ardiente carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades, avesados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviese inminente. Es decir, ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado profetas de calamidades? Ciertamente. Ahorita están hablando de que va a haber 3 días de oscuridad y que no sé qué y no sé qué tanto. Pues ahora sí que si es algo natural o algo, pues no pasa nada. No pasa nada. Es decir, Dios es Dios. A mí me encanta ese canto que dice precisamente que Dios está por sobre encima de la tempestad. Dios está sobre la tempestad, sentado en su trono glorioso. Es decir, Dios no dice, cuánta maldad en el mundo, ¿qué voy a hacer? Dios sabe perfectamente lo que está sucediendo en el mundo. Y Él está
por encima de la tempestad, cualquier tempestad que nosotros estemos viviendo en la tierra, cualquier tempestad que estemos viviendo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, Dios está por encima de la tempestad. No olvidemos que Dios es todopoderoso y que además de todo lo que está sucediendo, el poder de Dios no ha disminuido. Y su providencia sigue viendo por el hombre. Su providencia sigue viendo y sigue cuidando de cada uno de nosotros, ¿sí? Así que nosotros tenemos que tener en cuenta todo esto, ¿sí? Miren, yo creo que es importante que nosotros leamos personalmente cada uno de estos, porque esto es como para hacer una meditación muy profunda. Cada frase que el Santo Padre nos habla aquí en esta exhortación apostólica es tremenda, ¿sí? Y sigue diciendo, en este presente momento histórico, la providencia nos está llevando a un nuevo orden de relaciones humanas, que por obra misma de los hombres, pero más aún, por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados. Pues todo, aún las humanas adversidades, aquella lo dispone para mayor bien de la iglesia. Eso es tremendo, ¿sí? La cita bíblica de que todo sucede para bien de los que aman a Dios, Romanos 8. Es decir, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Esa cita es tremenda. Es decir, todo, aún un accidente sucede para bien si tú amas a Dios, aún un accidente, ¿sí? Sí, es decir, aún eso sucede para bien. Una enfermedad sucede para bien. Todo sucede para bien de los que aman a Dios, dice la palabra. Con esa frase quisiéramos quedarnos, ¿verdad? Sí, y bueno, saludamos a María Dolores Hernández. Saludos y bendiciones. Dios te bendiga, María Dolores, y que Dios te llene este día de toda clase de bendiciones, también a ti, ¿verdad? Que te cuide, que te proteja, que te llene de esa alegría que solamente el Espíritu Santo puede dar. Y que también vea por todas tus necesidades. Gracias por estar escuchando. Y bueno, pues con esa frase quisiera quedar. No es frase, más bien con esta cita bíblica de Romanos 8:28. Por lo demás sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todo sucede para bien de los que aman a Dios. Eso es tremendo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de tener esa alegría de saber que Dios está a cargo. Pues bueno, ¿verdad? Hemos terminado nuestro programa. Les recordamos que por favor nos apoyen en esta venta de bonos y que ya mañana vamos a tener el bono premiado. Así que todavía es tiempo. Ustedes llamen a nuestros teléfonos aquí, 608-3652, y en este momento nosotros les llevamos su boleto. Júntense como familia, júntense entre amigos y se vamos comprando un boleto. ¿Qué tal si tenemos aquí los 75,000 pesos? 75,000 pesos, que es mucho dinero, ¿verdad? O la mitad, 35,000 pesos, 32,500, o los 15,000 pesos que de los $1,000. Entonces, como sea, pero ustedes apóyenos en estos bonos que todavía tenemos bastantes, ¿sí? Pues hemos llegado al final de su programa. Dios les bendiga. Les deseamos que pasen un día lleno de la presencia de Dios. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Comunitario, ¿sí? Y entonces, pues vemos, hemos estado con nosotros viendo algunos desafíos, ¿verdad? De todo esto del mundo actual, y luego estamos ya ahorita en las tentaciones de los agentes pastorales, ¿sí? Y hemos visto un no a la asedia egoísta, ¿sí? No a la asedia egoísta, y eso es sumamente importante porque es como una enfermedad. En sí es una enfermedad y nosotros debemos de tener muy, es decir, muy
claro que podemos nosotros caer en eso que es conocido como la sedia, ¿sí? Y entonces, ¿qué es exactamente la sedia? Pues es un tedio, una tristeza, una pereza, así la sedia es precisamente como su nombre lo dice, una pereza espiritual, ¿sí? Entonces, eso es a lo mejor muy común en aquellos que nos dedicamos a evangelizar. Llega el momento de ese tedio, esa ansiedad del corazón, que afecta a todo mundo, ¿sí? Pero fíjense nada más, es especial. A mí siempre me llama mucho la atención en el Salmo 91, cómo nos habla de esa sedia. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. Y el Salmo 91 a mí me llama muchísimo la atención cuando dice que, el Salmo 91 nos habla de la protección que tenemos en Dios. ¿Verdad? Y es un salmo precioso, es un salmo que nosotros deberíamos de tener siempre en nuestra mesa de noche. Pues, Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, y estamos en este tiempo meditando un poquito nada más lo que es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium de Santo Padre Francisco. Y estamos ya en el capítulo 2 y ha sido de verdad una riqueza, tanto para mí y lo es para toda la iglesia. De verdad, qué manera de transmitir la alegría que debemos de tener nosotros los que nos dedicamos a predicar, los que nos dedicamos a llevar el Evangelio. Esa alegría que viene precisamente del Evangelio que es Jesucristo. Entonces el Santo Padre nos vuelve a traer, a recordar que nosotros debemos de tener en cuenta eso, que nosotros en todos los sentidos, y no solamente en el sentido material, que yo creo que no debe de ser así, pero en el sentido espiritual nosotros debemos de tener nuestra fuente en el mismo Evangelio. Nosotros que predicamos el Evangelio debemos de tener la fuente de la paz en el mismo Evangelio, la fuente del amor en el mismo Evangelio, la fuente de la felicidad en el mismo Evangelio. Es decir, si nosotros somos aquellos que lo estamos transmitiendo, pues nosotros debemos de tener eso en nuestra vida. Bueno, entonces estamos en el capítulo 2, en la crisis del compromiso, para leerlo en la noche en sí. Acuérdense que este es el salmo de completas del domingo. Y dice así, dice que hablando de los santos padres y muchos de los que saben han dicho que precisamente es a lo que se refiere la sedia. Dice en el el versículo 5, no temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el azote que devasta a mediodía, y en otras traducciones es el demonio del mediodía. ¿Qué es el demonio del mediodía? Bueno, es cuando llega a la mitad de algo. Entonces llega precisamente ese aburrimiento. Ya no está el entusiasmo de lo que estamos haciendo, porque comenzamos todos con entusiasmo, todos absolutamente cuando tenemos un encuentro con el Señor, comenzamos con ese entusiasmo. Sí, les decía a mis hermanos de las comunidades que recordaran la primera vez que nos llamaron a servir, la primera vez que nos llamaron a dar un tema. Ese tema yo creo que fue el más orado, el llevado al Santísimo, preparado, citas bíblicas, leímos acá, leímos allá para estar preparados, ¿sí? Y eso precisamente es lo que nos motivó a llevar a cabo eso, ¿sí? Y entonces, bueno, que también cuando nos llamaron a servir, por ejemplo, en un retiro, también mediodía, porque yo creo que algo que devasta no es tanto a veces los grandes pecados, las grandes tentaciones, sino lo que devasta de verdad hablando de la consagración. Cuando nosotros nos consagramos, y yo creo que es algo que debemos de tener bien claro, que es un peligro.
¿verdad? Cuando tú te consagras, de verdad es esa alegría de entregarte a Dios, de hacer todo por Dios, de hacerlo todo, ofreciéndolo al Señor, sabiendo que tiene precisamente ese sentido. La consagración tiene el sentido de entregarte a Dios, ¿sí? Y entonces viene después de que ya ha pasado mucho tiempo, a la mitad, precisamente por eso se llama del mediodía. ¿Por qué? Porque se caracteriza el mediodía por un calor, un aburrimiento, una modorra, como luego decimos, ¿verdad? Es decir, a mediodía es cuando el calor está más fuerte, pero sobre todo en tiempo de calor, el sol está en lo alto y está más fuerte el calor. Y ese es el momento, ¿verdad?, de lo que sientes más calor. Ya después, más tardecito, empieza a bajar el calor, ¿sí? Entonces, por eso se le llama mediodía, el demonio del mediodía, porque llega todo eso. Entonces, por ejemplo, hablando de la vida consagrada, pues llega precisamente a mitad de tu consagración, llega este aburrimiento, este sopor, hacer las cosas porque te llenas de trabajo, ¿verdad? De actividades y entonces ya vas dejando un poquito. Nosotros fuimos con esa alegría de decir lo que yo haga, que los demás hermanos lo sientan como que es Dios estando aquí sirviéndoles y con esa alegría. ¿Y después qué pasó? Sí, nos piden un tema y ya lo tenemos. Ya lo sabemos. Eso ya lo di. Eso, es decir, pues no sé, aburrimiento, asedia, realmente es precisamente la palabra asedia, esa pereza espiritual, ¿sí? Entonces nosotros vemos que no solamente en la vida espiritual, también en toda la vida, a mitad del matrimonio llega el demonio del mediodía. A mitad de una gran obra llega el demonio del mediodía. A mitad de una consagración llega el demonio del mediodía. A mitad de una entrega a Dios llega el demonio del mediodía. Quiere decir que cuando estás ya a la mitad, cuando ya pasó precisamente ese entusiasmo de lo nuevo, de lo que era, lo que te llamó a entregarte, por ejemplo, hablando de un matrimonio, y también voy a hablar de la consagración, hablando de un matrimonio, ya dice, pues ya creo que ya la conozco o ya lo conozco, ¿verdad? Creo que ya no hay nada más que descubrir en él o en ella. Entonces llega precisamente lo que es el aburrimiento, el tedio, la rutina, y es sumamente peligroso. Pero no tengamos miedo, porque aquí dice precisamente el Señor, dice, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta